Seguimos con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan. En el video anterior, comenzamos el estudio del capítulo 16 de este libro profético. Continuaremos con el estudio para terminar este capítulo. Te invitamos a que estudies y veas los videos anteriores para que entiendas con facilidad este libro profético, que es de suma importante conocer, para saber qué es lo que pasará en los últimos tiempos. Comencemos recordando nuevamente el versículo 12 del capítulo 16 de Apocalipsis. 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, a fin de que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Podemos leer que el oriente tiene que ver con juicio. Podemos preguntarnos, ¿para qué vienen estos reyes? La respuesta sería, vienen para obstaculizar y frustrar los propósitos de Dios. Vienen para destruir al pueblo judío. Esos reyes o gobernantes no quieren que su reino sea establecido, el reino de Dios, así que ellos creerán que destruir Jerusalén servirá para cumplir sus propósitos injustos y que será la forma de parar al Mesías. Pasemos al versículo 13. 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Podemos ver en este pasaje estos seres que tienen aspecto de ranas. Es importante saber que las ranas son animales inmundos. Ahora, de acuerdo a lo que se lee, existe una relación entre las ranas y los demonios, porque como dice, estas salieron de la boca de la bestia, por tanto, estas ranas son demoníacas en su origen, lucen como ranas, pero no lo son. ¿Qué son? Son demonios que han sido expulsados. Fuera de la boca del falso profeta, fuera de la boca del dragón, fuera de la boca de la bestia, son expulsados estos 3 espíritus inmundos, que eran similares a ranas. Pasemos al versículo 14. 14. Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el propósito de estas 3 ranas, estas influencias demoníacas, estos espíritus del demonio? Entendamos el poder del diablo, el poder demoníaco, siempre tiene el objetivo de engañar. Estos reyes creerán que ellos podrán conquistar, derrotar el poder de Dios, del Mesías y que pueden tomar Jerusalén. Estos demonios con forma de ranas realizarán señales grandiosas, señales que engañarán a estos reyes y a sus ejércitos para que piensen que pueden ser victoriosos, y que pueden tomar Jerusalén. Dirán entre ellos: podemos frustrar sus obras, podemos obstaculizar a Dios, sí, podemos detener los propósitos de Dios para que no sucedan. Observa lo que Dios dice. Dios usará estos espíritus ranas demoníacos para unir a los reyes de la tierra y a todo el mundo para la gran batalla, la batalla de ese gran día. Ese día se dará el día de su juicio, el día del Señor, Dios de los ejércitos. Pasemos al versículo 15. 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A quién va dirigido esta frase que se lee en este versículo? He aquí, yo vengo como ladrón. Aquí hablamos del Mesías, pero comprendan, esta frase, de venir como un ladrón, es para aquellos que no se encuentran preparados en el Evangelio, aquellos que no están experimentando la redención, a aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador, a aquellos que no han lavado sus vestiduras en Cristo Jesús. O sea, está dirigido que Él viene como ladrón, a todos aquellos hombres terrenales que son hijos de oscuridad. Recuerden lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5 del verso 1 al 6. Leamos ese pasaje bíblico. 1. Pero acerca de los tiempos y de las estaciones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. En el versículo 2, que acabamos de leer, se hace referencia en la noche, haciendo énfasis a todos aquellos que no están en la luz. Continuando con la lectura. 3. Que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Analicemos estos los versos. Aquí se confirma que si estás en la luz, haciendo referencia a que si te encuentras viviendo en Cristo Jesús, tú no experimentarás que Jesús venga como ladrón. Continuando. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Nuevamente hay otra confirmación, todo aquel que vive con Cristo Jesús, son hijos de la luz. Continuamos. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Continuando con el análisis del versículo de Apocalipsis capítulo 16 verso 15. Por tanto, esta gente que experimentará el regreso del Mesías como un ladrón, se hace referencia a aquellos que no tienen la verdad profética y que no responden a la salvación por medio de Cristo Jesús. Leamos una vez más verso 15 de Apocalipsis 16. 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estas palabras, para velar o vigilar, son las mismas palabras que Jesús usó, y la podemos leer en evangelios como Mateo 26, Marcos 14, en Lucas también lo menciona. Recordemos que en el jardín de Getsemaní, momentos antes de que Jesús cumpliera el propósito para el cual vino a este mundo, entregar su vida. En ese pasaje se puede leer, él fue arrestado como dice la Escritura, el pastor fue herido, y que pasó, las ovejas se dispersan, o sea los discípulos se fueron por lugares distintos para esconderse de un posible arresto, después de ver que Jesús fue arrestado. Antes que se diera ese evento, los discípulos que decían, yo jamás te dejaré, yo nunca te dejaré, yo jamás te negaré, así lo dijo Pedro, y si lees las Escrituras, podemos encontrar que todos mencionaban cosas así. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos en la noche, y no pudieron velar, no están orando como se los pidió Jesús, no velaron ni siquiera por una hora, fueron descuidados, se conformaron, no les importó lo que Jesús les había pedido hacer. Esto de velar, orar, estar en comunión con el Padre, era para su beneficio, para que no los agarraran desprevenidos. ¿Qué pasó en cuanto Jesús fue arrestado? Su respuesta al Mesías, en ese momento fue que, ellos huyeron, lo negaron, porque no velaron, no estaban orando, como se los pidió Jesús. En el Evangelio de Mateo también es usada la palabra, velar, si vemos en Mateo 24, donde le dice a sus discípulos, que velen, que oren, que observen, que pongan atención a lo que sucede en el mundo, porque Él vendrá de nuevo, para que puedas estar listo ese día y no te sorprenda su venida. Como sorprenderá a muchos hombres terrenales y para ellos vendrá como ladrón en la noche. Si leemos nuevamente el versículo 15. 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Se menciona que benditos o bienaventurados aquellos que velan, y que guardan sus vestiduras. Es sabido que las vestiduras blancas, bíblicamente hablando, están relacionadas simbólicamente, con buenas obras, es la obediencia, y será esa obediencia, la que cubra su vergüenza. Porque hablamos de desnudez, debido a que la desnudez y la vergüenza van de la mano, hacer buenas obras tienen que ver con gozo y alegría. Leamos el versículo 16 de Apocalipsis 16. 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dios está en todas partes, Él es omnipresente, Él se manifestará a sí mismo de una forma única en este lugar que Él ha seleccionado. ¿Qué significa Armagedón? Significa el monte de la destrucción de la muerte, por lo que Dios sabe muy bien lo que les espera a estos reyes y sus ejércitos. Este es el lugar en el cual Dios hará un gran pronunciamiento, Él hará una declaración y esta es, Él castiga a aquellos que busquen frustrar sus propósitos. Leamos el versículo 17 de Apocalipsis 16. 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Este término trono es muy importante. Se ha mencionado reiteradamente en Apocalipsis capítulos 14, 15 y 16. ¿Y por qué se menciona tantas veces el trono de Dios? De lo que se trata todo este libro,
es del trono de Dios, el cual está en los cielos, y éste viene a la tierra con el fin de gobernar, y lo que se ve y se entiende que es el juicio de Dios. Su ira es derramada con el fin de preparar el camino para establecer su trono, en la ciudad de Jerusalén. Cuando se establezca su trono, esta ciudad, Jerusalén, será santa. Leemos que salió una gran voz del santuario o templo del cielo y del trono, y dijo: todo se ha terminado o está hecho, haciendo referencia que todo se cumplirá conforme fue dicho a los profetas. Leamos el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 16. 18. Entonces hubo relámpagos, y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Si analizamos y recordamos un poco y nos trasladamos hasta el libro de Éxodo capítulo 20, ahí sucede algo muy peculiar en el monte Sinaí, por lo que podemos decir que es algo similar. Dios se manifestó y se revela a su pueblo, a los israelitas, revela su santidad, revela sus expectativas y revela sus mandamientos, al decir los 10 mandamientos al pueblo. En Éxodo capítulo 20 se menciona, Dios comienza a acercarse a la gente, a traer sobre ellos una experiencia sobrenatural, para que pudieran conocer la voluntad de Dios. Su temor, el temor es importante, por eso se menciona en Éxodo que conocieran su voluntad, la voluntad de Dios, y fueran puestos los israelitas en una situación donde no pecaran. Dios quería que su pueblo fuera santo, ejemplo para todas las naciones. Sabemos que los israelitas se apartaron, rechazaron a Dios. En ese momento, donde Dios se les revela a ellos, ¿qué hicieron los israelitas? Pidieron a Moisés que él fuera el que hablara con Dios. Lo que veremos en este versículo 18, vendrá una segunda oportunidad para el pueblo de Israel. Esto no significa que una persona gentil o judía obtendrá una segunda oportunidad, haciendo referencia a aquellos que han muerto. A los que se le dará una segunda oportunidad, será al pueblo de Israel, el cual se hace referencia a todos los que estén vivos y pertenezcan a Israel. Recordemos lo que dice la Biblia, que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. No existen segundas oportunidades para las personas de manera individual, si ya murieron en su vida carnal. Por eso, debemos velar y predicar el Evangelio, haciendo lo correcto como lo hizo Jesús, Hijo de Dios. Analizando el versículo, tenemos que Israel, su pueblo, quienes estén vivos tendrán una oportunidad para actuar. Donde sus antepasados fallaron, estos israelitas tendrán la oportunidad de responder en obediencia y de actuar en fe. Porque te digo esto, este verso 18 tiene relación directa con el verso 19 y con Jerusalén. Leamos nuevamente el versículo 18. 18. Entonces hubo relámpagos, y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Sabemos que, cada vez que se menciona un terremoto en la Escritura, tiene el propósito de anunciar que los eventos que le preceden tendrán implicaciones en el mundo, es decir, será el mensaje para todas las personas vivas que estén en el planeta. Dios se estará moviendo, estará actuando. Se presentará un terremoto como no lo hubo nunca. Ese terremoto será terrible, y el aviso es que este precede a la venida del reino, significa que es algo sobrenatural, nos acercará cada vez más al establecimiento del reino de Dios. Por tanto, el propósito del terremoto es anunciar la llegada del reino. Leamos el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 16. 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. La gran ciudad, es Jerusalén, se dividió en 3 partes, por causa del terremoto. Sabemos que el número 3 tiene el propósito, tiene que ver con declarar algo, de revelar. Podemos ver que se menciona el número 3 en el verso. Esta gran ciudad, Jerusalén, estará dividida en 3 porciones. También se lee que todas las ciudades de las naciones se vieron también afectadas, colapsaron, cayeron, fallaron. Si te das cuenta, aquí se ve que ese terremoto tendrá implicaciones a nivel mundial.
Observamos que Dios le dará la copa, el cáliz de su ira, a la Gran Babilonia, a este imperio. Observa esa relación entre el término Babilonia y este imperio maligno en los últimos días. Babilonia igual a imperio del anticristo, de la bestia. De acuerdo a lo que se lee en este versículo, Babilonia, esta gran ciudad, Dios la recordará. ¿Con qué objeto? Dios recordará a esta ciudad o imperio, y por tanto, le dará a ella, la copa, el cáliz del vino de su ira, de su enojo, por lo que Dios juzgará a esta ciudad, juzgará a este gran imperio que surge en los últimos tiempos. 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esta terminología quiere decir que Dios cambiará a este mundo geográficamente, no existirán las islas, no existirán las montañas. Esto se refiere a un cambio en la creación. Cuando la creación de Dios atraviesa un cambio tan profundo, es para comunicarnos que habrá redención. El resultado de la redención se verá en dos aspectos. El primer aspecto es el pago o los medios o la forma en que se pagará la redención. Esta se trata de la sangre. Sabemos que Jesús dio su vida y se derramó su sangre para que fuéramos salvados, para que fueran lavados nuestros pecados. Y el segundo aspecto es el resultado de ese pago, el cual se refiere al reino. Entonces, siempre que lea en la Biblia profecías, y se mencionen cambio en la creación, o cambio en la tierra geográficamente, ejemplo, los cielos serán modificados o la tierra, o montañas desaparecen, o las islas no estarán. Todos estos cambios implica redención. Ese cambio que tendrá el mundo, por tanto debemos estar listos para el reino, será un llamado. El reino está muy cerca. Por tanto, entendemos que la tierra se verá modificada para que llegue el reino de Dios. Y como se mencionó, nosotros habremos experimentado la redención, ese cambio en nuestras vidas. Leamos el versículo 21 del capítulo 16. 21. Y cayeron del cielo sobre los hombres enormes granizos como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Si pones cuidado en la lectura, estas 7 plagas que se estarán padeciendo son un recordatorio de las plagas que usó Dios para sacar a Israel de Egipto. Se han visto, la plaga de la oscuridad, hablamos de la plaga de la sangre, hablamos de estos seres demoníacos, las ranas, y ahora hablamos de granizo. Todas estas se presentarán en los últimos tiempos. Imagina el tamaño de ese granizo. Prácticamente serían como bombas, cayendo una seguida de otras. Están cayendo del cielo, trayendo destrucción. ¿Cuál fue la respuesta de los humanos? Ellos no se humillaron a sí mismos. No aceptaron que eran pecadores, no clamaron por perdón, no buscaron la misericordia de Dios, ni la gracia de Dios. Es la tercera vez en este capítulo que la humanidad hizo lo mismo. Ellos blasfemaron en contra de Dios, ellos echan la culpa a Dios por lo que pasa. Ellos no entienden que esto estará pasando por sus actos blasfemos contra Dios. Dios lo ha venido diciendo, que nos arrepintamos para ser salvo, para salvarnos de su ira. Dios ha venido alertándonos de su ira, de su enojo, pero también nos mandó la salvación por medio de su Hijo. Aún así la humanidad no sabe lo que está por venir, porque no le interesa. Ellos están felices, viviendo sus vidas terrenales, pero Dios ha estado alertando, su ira viene pronto. Anteriormente fue dicho, Babilonia, Babilonia, ha caído. Todo esto está conectado a ese imperio maligno de los últimos tiempos. ¿Qué haría una persona sabia? Se arrepentiría y buscaría conocer cómo pedir perdón a Dios. Pero eso no es lo que la gente hará, ellos no estarán dispuestos a alejarse de la ira de Dios. La humanidad para ese momento estará enojada contra Dios, que es aquel que está trayendo su ira, sus justos juicios, sobre todo lo que es impío, que es pecado, sobre la idolatría y sobre todo lo que se opone al carácter de Dios. Dios nos dará una descripción detallada de Babilonia, que será este imperio maligno que surgirá, de hecho ya ha comenzado a describirlo. Ejemplo de eso, tenemos que este imperio blasfemará en contra de Dios como nadie lo ha hecho y se proclamará su líder el anticristo como si fuera Dios, buscando que lo alaben. Hay que entender que Dios es muy claro, para que podamos entender, si somos sabios, y entendemos el llamado que hemos recibido, obedeceremos y llegaremos a la salvación y no estaremos en la ira de Dios. Pablo menciona,
Él dice que se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuáles son las bases para que se dé la reconciliación? Anteriormente se leyó que un ángel salió y fue a proclamar al mundo entero, el Evangelio eterno, proclamará el nuevo pacto. Por tanto, ese término eterno, esa palabra describe al reino, porque el reino de Dios será eterno. Será un reino de abundancia, un reino que no decae, un reino que no se desgasta, será perfecto. Por lo que debemos orar por esa gente, que no conoce el Evangelio, la salvación, debemos hacer cosas útiles para atraer personas hacia el reino de Dios. Debemos de pensar en evangelizar y más al estudiar el libro de Apocalipsis, hay que alertar a todos, debemos dejar el mensaje, porque para eso fuimos llamados para predicar el Evangelio de salvación. Espero que te sirva este video y que puedas comprender mayormente las Escrituras. Recuerda que todo lo que te enseñen tus pastores, el padre de la iglesia o tu guía espiritual, no dudes en confirmarlo con tu Biblia. Debemos de basarnos totalmente en las Escrituras para no caer. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, compartas el video, me regales el like y le des clic en la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Shalom.